Abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, en el versículo número 7. El tema de este mensaje, como lo ven en sus pantallas, es en forma de pregunta. Y ya en muchas ocasiones se ha dicho acá que cuando es en forma de pregunta el tema, es porque le vamos a dar su respectiva respuesta. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Esperamos, Señor, de que todo lo que se vaya a enseñar, Señor, provenga de tus pensamientos, de tu mente, Señor, y no de pensamiento humano. Esperamos, Señor, de que cada palabra, de cada expresión que se vaya a expresar, venga, Señor, con una bendición de parte tuya, y que podamos, Señor, aprender y qué es el significado que hay entre el establo, Señor, y el pesebre, porque tú decidiste que tu Hijo Jesucristo viniese a este mundo de esta manera. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. ¿Por qué en un establo y no en una mansión? Más de algunos de nosotros se nos ha ocurrido esta pregunta. Yo soy una de ellas. ¿Por qué manera el Hijo de Dios, lo cual lo habla el apóstol Juan, que es el Verbo, que es el creador de todas las cosas, vino de esta manera? ¿Por qué razón tenían los magos que venían de Oriente a buscar al rey que había nacido en un palacio, en el palacio de Herodes? Ellos creían de que ahí lo iban a encontrar. Pero antes de llegar a todos esos puntos, ahí existieron muchos milagros en el momento del nacimiento de Jesús. Los pasajes que están al principio, en el contexto del versículo 1 de ese mismo capítulo, usted comenzará a leer y se encontrará cómo fue todo este trayecto de lo que sucedió en el nacimiento. Y el primer milagro que podemos encontrar es el empadronamiento. En otras palabras, es un censo. Los romanos censaban al pueblo cada 14 años. Ahora, si usted revisa en el Evangelio de Mateo, usted podrá encontrar un relato que no lo menciona ninguno de los demás evangelios, que el apóstol Mateo expresa y relata de que José se asustó porque María, su prometida, había salido embarazada. Cualquier padre de familia que tenga un hijo y que tenga este hijo una novia, y que de repente aparezca la novia de su hijo embarazada, pero no de su hijo, entonces cualquier madre, cualquier padre va a brincar, como decimos. Pero ¿qué dice el Evangelio de Mateo? Que José era justo, y como era justo, quiso mantenerlo en secreto. Pero José y María estaban en Judea. Pero acá en este evangelio vamos a encontrar de que José y María estaban en Galilea. La pregunta es: ¿por qué estaban ellos dos en Galilea, que no eran de Judea? Porque mire, José se fue huyendo con María para que su familia no lo señalara. Entonces, el censo fue un milagro, porque no porque a Herodes se le ocurrió censar el pueblo,
sino que Dios utilizó a Herodes para que se cumpliese lo dicho por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que él nacería en Belén de Judea. El segundo milagro es el viaje a Belén. De Nazaret, una ciudad de Galilea, hasta Belén había 120 kilómetros. Aproximadamente se caminaba o se tardaban las personas en viajar por 3 días. Entonces, como el profeta Miqueas dijo que tenía que nacer en Belén, y como José y María estaban en Galilea, pero María estaba embarazada todavía, entonces por eso hizo que Dios dijera por medio de Herodes que tendría que hacerse un censo, y por eso viajar hasta Belén. Ahora, el origen de este tema que yo traigo en esta noche no es porque esté avalando de que Jesús nació en diciembre, o porque está de moda hablar del nacimiento de Jesús en este mes. Como muchos de los que me están viendo y algunas personas, al hablar del nacimiento de Jesús en un mes de septiembre, principio de octubre, que más o menos Jesús nació en esa fecha, muchos no le toman mucha importancia, o lo ven un poco, lo escuchan, pero no lo viven. Ahora, pero hablar del nacimiento de Jesús en este mes es una maravilla escucharlo. Entonces, por esa manera es que yo traigo, por medio de Dios que me tocó, que trajera este tema. ¿Por qué en un establo y no en una mansión? Ahora, los escribas sabían dónde había de nacer el Cristo. ¿Se recuerdan en Mateo que llegaron los magos, verdad, a Herodes? Y Herodes mandó a llamar a los escribas. Los escribas eran personas que se encargaban de escribir el Antiguo Testamento una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque el material que se utilizaban para escribir el Antiguo Testamento se demoraba, o sea, perdía calidad. Entonces tenían que escribirlo una y otra vez para que no se perdieran los escritos. Entonces eso era un escriba. Entonces los escribas de tanto pasar varias veces el Antiguo Testamento ya sabían dónde estaba ubicado el texto donde decía de que Jesús tenía que nacer en Belén. Entonces, y el tercer milagro es la encarnación, que lo dice Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y la gloria fue como la del unigénito del Padre, y vimos su gracia y su verdad. Cuando en los meses anteriores se habló sobre la doctrina de Jesucristo, y se habló sobre este tema, la encarnación, y fue considerado en la enseñanza como un milagro. Ahora, pero nos hemos preguntado por qué Cristo nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Entonces, vamos a ver las razones. Y número 1 es que Cristo vino a este mundo que Cristo no vino a este mundo para ser un rey político. Y le voy a regalar 2 citas bíblicas. Una es en Mateo 20:20. Acá en Mateo 20:20 nos habla sobre la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y qué pasó con esta madre? Era la madre de Santiago y de Juan, y los dos eran apóstoles de Cristo. Y la escritura dice de que ella llegó postrándose ante Jesús. Imagínense, postrándose de esa forma y suplicándole. Pero ¿qué le pedía a Jesús? Esta madre le pidió que le permitiera que cuando Él estuviera en su reino,
Es decir, esta madre pensaba de que Jesús se iba a colocar en un trono y gobernar así como gobernó David y Salomón. Entonces, ¿qué quería esta madre? Que su hijo Juan y el otro hijo llamado Santiago se sentara uno a la izquierda y el otro a la derecha. Los faraones cuando había alguna junta y estaba el faraón sentado, al hijo lo colocaba a la derecha. ¿Por qué? Porque era el heredero al trono. Entonces, esta madre tenía ese pensamiento de que el que iba a estar a la derecha, al morir Jesús, según ella, Jesús iba a desaparecer. Entonces el hijo iba a colocarse en el trono. Me imagino así como en los tiempos de hoy, cuando algún presidente de acá de la república llega al poder, muchos llegan solicitando, ¿verdad? Así un puestecito, ¿verdad? Ser un ministro o algo. Entonces lo mismo pensaba esta madre. Pero Jesús le dijo: no sabe lo que estás pidiendo, le dijo. O sea, le quiso decir de que lo que tú estás pensando no es como lo que crees. Ahora, la segunda cita que le quiero regalar es lo que dice Juan 18:36. Acá Jesús está ante Pilato. Y acá Jesús le dijo, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, y Jesús empieza a una conversación con él y al final le dice que mi reino no es de este mundo. Es decir, que él no vino a sentarse acá para gobernar en ese siglo, porque todos sabemos que cuando llegue el milenio va a ser Cristo que va a gobernar. Amén. Entonces, por esa razón es que Cristo no vino a este mundo, porque los herederos al trono nacían en el palacio. ¿Se acuerdan de Moisés? Prácticamente Moisés llegó cerquita de un palacio, del palacio de Faraón. Entonces, pero como la hija lo tomó, hizo creer de que ese niño iba a ser el heredero al trono de Faraón. Ahora bien, la segunda razón: el establo es un cuadro perfecto de su rechazo. Hermanos, Jesús no nació a la par de un anestesiólogo, no nació rodeado de enfermeros, nada de eso. Tampoco no nació teniendo a la par a un pediatra. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Dije que Jesús nació cuando se estaba llegando por un censo. El censo era por dos razones. Número uno, para que el Imperio Romano contabilizara el número de hombres y así encarrilarlos al ejército. Y la segunda razón era para cobrar impuesto. Pero como los israelitas no formaban parte del ejército, o sea, no podían ser participantes del ejército romano, los israelitas, pero sí podían cobrarles a ellos impuesto. Y habían 3 clases de impuesto. Ahorita solo me acuerdo de 2, pero uno de ellos era, obvio, la comercialización de productos. Y hasta la fecha, cualquiera que venda algún producto tiene que pagar impuesto. Y ha estado eso imagínense, desde los tiempos de Cristo. Y el segundo impuesto era por respirar, o sea, por vivir. O sea, todo aquel que viviera tenía que pagar impuesto. Espero que el gobierno actual no se dé cuenta de este impuesto, porque si no lo ponen. O sea, por solo respirar la gente tenían que pagar impuesto. Y por este impuesto era
que había rebalsado el vaso a los fariseos. Por eso fue que los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito pagar el impuesto al César. Pero era por ese impuesto, por solo vivir. Qué feo, ¿verdad? Pagar a alguien que no le debemos la vida. Y cuando viene la iglesia a cobrar, a solicitar el diezmo, o sea, a quien hay que darle porque se lo merece y porque él lo pide, a veces renegamos. Pero al gobierno los romanos tenían que pagar impuestos. Pero Jesús nació en todo este ambiente. Pero ¿qué pasó? Como había un censo, todos tenían que llegar. ¿Dónde estaba José y María? En Galilea. Pero ellos, ¿de dónde eran? Eran de Belén, de la casa de David. Porque David nació en Belén. Lo dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Se guarda la cita. Entonces, todas las personas que salían de su región de nacimiento a otra ciudad tenían que llegar. Cuando había un censo, tenían que llegar a su origen. Por ejemplo, cuando son las votaciones acá, voy a dar este ejemplo. Si usted es nacido si la partida de nacimiento está asentado en Santa Rosa de Lima y usted está en San Miguel y quiere ejercer el voto, usted tiene que ir allá, porque allá está empadronado, allá aparece el acta. Entonces lo mismo sucedía acá. Todos aquellos que vivían fuera y tenían que ser censados, tenían que llegar. Entonces los lugares se llenaban, los mesones se llenaban. Igual como en las fiestas de la Pascua, mucha gente venía a la ciudad de Israel a habitarlo. O sea, porque querían vivir la fiesta en su lugar. Al igual que en la fiesta de los tabernáculos, al igual que en la época del Pentecostés. Por eso, si usted se fija y se acuerda de cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, había gente de muchos lugares. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se derramó y los hermanos hablaban en lenguas de diferentes regiones, habían personas ahí que decían, bueno, ellos hablan de nuestra lengua, árabes, pardos y de muchas otras lenguas. Entonces, todas estas fiestas que ocurrían se llenaba de gente. Ahora, cuando llegó el censo, no había lugar para ellos, lo dice acá el pasaje que leíamos. Pero qué triste, y si usted analiza, y aquí hay doctores y enfermeras que no me dejarán mentir, cuando en un hospital hay pocas salas de operación y cuando a un hombre lo van a ingresar a cirugía, tal vez no es algo tan de muerte, una operación, o sea, tan riesgosa, pero si en ese momento llega una mujer de emergencia a dar a luz, al hombre lo sacan y le dan prioridad a la mujer embarazada que está a punto de dar a luz. ¿Por qué? Porque son dos vidas ahí. Pero en este caso, si usted analiza, los lugares estaban llenos, los cuartos estaban llenos, había lugar para negocios, había lugar para placer, quizás había lugar para personalidades de Israel. Me imagino que existían artistas, pintores y muchas cosas más. Había lugar para ellos, pero menos para una mujer embarazada. Vea cómo es la humanidad que no tiene conciencia del dolor de los demás. Cualquier mujer, al ver a María embarazada, inmediatamente se da el lugar de ella. Inmediatamente le dice a los de la casa, miren, salgámonos, démosle lugar a esta mujer. Pero ¿qué pasó? No había lugar para ellos. Muchos
Bueno, yo he escuchado casos de que han nacido en el interior de un taxi. Llevan a la mujer embarazada para el hospital, pero no le da tiempo. Pero ni modo, ahí en el taxi. Por eso que quiero decir con esto de que nadie puede decir que nació en algo tan sencillo. Porque muchos van a decir, nadie ha vivido como yo nací. Es algo tan humilde, tan sencillo. Pero lo repito, Jesús nació en un establo. ¿Y qué había en un establo? En la mayoría de los establos de Israel había vacas, becerros y corderos. Ahí no había olor a canela, a manzana, o algo así ¿cómo es la palabra? Aromatizante. Eso no existía. Había olor a comida de animales y de sucio de animales. Yo creo que, no sé si usted cuando entra a un agroservicio, no sé si usted siente que la nariz siente alergia. Mi papá padece de alergia. Y yo cuando entro a un agroservicio y hay una combinación de alimentos, no es que me da la gran alergia, pero sí siento un pequeño malestar, que es un poco diferente a como yo vengo de afuera y cuando entro a un lugar de eso. Pero dentro de un establo, y ahí y María, ni modo, aquí me va a tocar. Y María era primeriza, o sea, las mujeres que están acá y saben de los embarazos y de dar a luz por primera vez, o sea, saben de que no es fácil. O sea, y en esa incomodidad dar a luz, porque había lugar para todos, pero menos para Jesús. De ahí comienza el cuadro perfecto del rechazo a Jesús. ¿Cuánta gente rechaza a Jesús? Hasta el día de hoy. El sorprendente mensaje explicado por Juan lo vemos en Juan 1, que dice que Él era el verbo, lo dice el versículo 1. O sea, la palabra, que por medio de Él fueron hechas las cosas. Dice en el versículo 3 que el verbo era el creador. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas. En el versículo 10 dice que el mundo fue hecho por Él. Y en el mismo versículo 10 dice que el mundo no le conoció. Imagínense qué ser estaba dentro del vientre de María, que estaba a punto de salir y no había lugar para Él. ¿Cuánta gente en esta época rechaza a Jesús? Bueno, dicen feliz Navidad y que celebramos la Navidad, hay que pasar la Navidad, hay que traer a los familiares para celebrarla. Pero ¿qué Navidad para ellos? Navidad sin Cristo en el corazón. O sea, dicen algo de celebración, pero no viven la verdadera Navidad, que es Cristo nacer en el corazón. Entonces, desde acá comienza el rechazo de Jesús. Se recuerda en el caso de cuando Pilato colocó a Jesús y a Barrabás. Ahí podemos observar el rechazo de la gente a Jesús. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Queremos a Barrabás. Comienza ahí el rechazo de la gente. Y hasta la fecha continúa ese rechazo. Cuando en el pasaje que leíamos en el versículo 7, que estaba envuelto en pañales, más adelante se menciona los pañales. Los pañales eran pedazos de tela, eran lienzos de tela. Pero cuando el ángel le dice a los pastores
que iban a encontrar a un niño envuelto en pañales, es una señal. O sea, pero ¿qué niño no utiliza un pañal cuando nace? Algunos dicen de que el pañal en el idioma hebreo era lino. Y el lino era una planta que lo cultivaban los egipcios. Y a lo largo de toda la Biblia se menciona esta tela. Se menciona cuando José fue puesto como gobernador, que dice en Génesis, que Faraón le puso un vestido de lino finísimo. El tabernáculo de reunión estaba hecho de lino finísimo. Entonces algunos creen de que el pañal, al menos era lo único quizás que tenía Jesús, algo fino. Pero ¿qué simboliza el lino en la Biblia? Simboliza la justicia de Dios. Si usted se fija en lo que dice en Apocalipsis 19:8, que cuando se celebran las bodas del Cordero, y dice la escritura de que se le concederá a la esposa del Cordero que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es porque simboliza la justicia de Dios. Ahora, y tercero, ¿por qué Jesús nació en un establo? Es porque representa un cuadro perfecto de su accesibilidad. Cuando nació una de las hijas del que ahora es rey de España, solo imagínense, cuando un niño nace y es de un palacio, no cualquiera entra, ¿verdad? Cuando nace el hijo de una persona millonaria, no cualquiera entra. Pero cuando nace un niño, imagínense que aquí en la colonia de Santa Julia, en un hogar muy sencillo y humilde, nazca un niño y usted llega, ¿verdad? Escucho aquí un niño llorar. Aquí le traía algo, una loción Miller o Johnson, ¿verdad? O algo. Pero cuando dice, aquí escucho un niño llorar y aquí le traía algo, ¿puede entrar? Claro, le dice, entre. O sea, hay acceso, ¿no? Cuando es algo sencillo, hay libre entrada para ricos y pobres. Pero cuando nace un niño en un palacio, hay quienes que ni a la propia familia dejan entrar. Pero ¿qué simboliza el establo? La entrada libre para cualquier persona. Entraron humildes pastores. Podemos ver más adelante que el ángel se le aparece a los pastores, a estos humildes pastores, y les dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Entonces ellos inmediatamente dicen en el pasaje, si no me equivoco, ellos salieron repentinamente, en el versículo 13, apresuradamente salieron a buscar a Belén. Los campos estaban fuera de las ciudades, pero cuando se le aparece el ángel y las huestes celestiales dando glorias a Dios porque había nacido el Hijo de Dios acá en la tierra, salieron apresuradamente. Y después llegaron, o antes o después, no sé, los magos. Hay libre acceso en Cristo. Eso nos quiere dar a entender este mensaje del establo y del pesebre. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando estaba el tabernáculo de reunión, en el interior estaba el lugar santo y a la par estaba casi al frente, lugar santo y el lugar santísimo.
Al lugar santísimo solo el sacerdote podía entrar una vez para expiar los pecados del pueblo. Pero al lugar santo y el lugar santísimo lo dividía una cortina, pero acá en la Biblia lo menciona como un velo. Y este velo Dios lo estableció de que fuera de lino, el material que les hablé, y de 3 colores: azul, púrpura, es como un morado, y carmesí, rojo. Cada uno de estos colores tiene un significado, y se lo dejo de tarea. Tiene un significado cada uno de estos colores. Uno de esos colores simboliza la soberanía de Dios. Pero bien, este velo estaba dividido del pueblo. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo es crucificado y muere, la palabra de Dios dice de que el velo fue partido de arriba hacia abajo. Es decir, para que todos puedan entrar a la comunión con Dios, porque eso simbolizaba el lugar santísimo, la presencia de Dios. Pero cuando el velo es partido, todos podemos entrar libremente a la gracia de Dios. Pero el establo y el pesebre simboliza que todos tenemos acceso, ricos, pobres, raza, de diferente tipo de raza. Por eso que en el Apocalipsis nos habla de que ante el trono estarán adorándole al Señor de toda tribu, lengua, nación, raza, de todo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libre acceso. Todos tenían que llegar. Imagínense, al lugar santo, al templo no podía entrar una mujer en su periodo. Pero cuando Jesús estaba en su ministerio, una mujer tocó el borde del manto. Y eso era prohibido, tenía que apedrearla, decía la ley. Es decir, todos tenían acceso. Ahora, no habían restricciones para entrar. Dios escogió un pesebre en lugar de una mansión. El pesebre era un comedero y ahí fue puesto. En los palacios se colocan al niño en una cuna de oro. Por eso que de ahí viene la frase, ¿verdad? Galán que nació en cuna de oro. Qué fortuna la de haber nacido de este tipo de familia. Pero un pesebre era más o menos un rectángulo y ahí se colocaba la comida de los animales. No había lugar en dónde colocarlo. Y ahí fue puesto nuestro Señor. Qué sencillez nos demuestra acá. Por eso que si usted tiene una casa, y los que me ven, muy sencilla, Jesús vino a este mundo lo más sencillo posible. En una de las ocasiones se menciona de qué forma estaba hecha la túnica. Un manto que dice la Escritura que era de un solo, o sea que no había costura. Y cuando uno investiga sobre este tipo de túnica que andaba Jesús, era la más sencilla. Dice un pastor, el reloj que yo ando, dice, es un brazalete de plástico. Si Jesús viniera en este momento, dice, es capaz que Jesús no anduviera este reloj. ¿Pero por qué? Bueno, a Jesús lo seguían mucha gente. Y usted sabe que cuando una persona tiene recursos, llega más gente, ¿no? Se acumulan más gente todavía. Pero Él no vino a eso. Además, Jesús venía del cielo y para Él acá en la tierra no era nada atractivo.
Pero ese es el mensaje, y por ese motivo Jesús vino a este mundo de esa forma, en un establo nacer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Miqueas y ocurrieran los milagros, y para que lo que está en la Biblia, en la Escritura dice que toda la profecía, ninguna jota o coma tiene que cumplirse. Y Jesús hizo cumplir muchas profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, predicho en el Antiguo Testamento. Entonces, y me gusta lo que dice el pasaje del capítulo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero ningún ser humano puede tener paz con su prójimo, paz con su esposa, paz con los hijos, con el vecino, con el hermano de acá de la iglesia, si no ha hecho la paz con Dios. Dice un pasaje de Job: vuelve en amistad con Dios. Y cuando usted tiene amistad con alguien, ¿qué quiere decir? Que tiene paz. Ahora, lo que dicen acá los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero para que exista paz es porque anteriormente hubo guerra, ¿no? O pleitos. Cuando se firmaron los acuerdos de paz acá en El Salvador, ¿por qué fue? Es porque había una guerra, hubo una guerra entre el ejército y los de la izquierda. Entonces tenían pleitos entre ellos, pero llegaron a una paz. Pero para que hubiese paz es porque hubo un pleito. Entonces, ¿cuál es el pleito que tenía entre los seres humanos antes que Cristo naciera? Muchas personas buscaban la paz, buscaban la tranquilidad. Bueno, está el caso de Salomón, buscando la felicidad en el dinero, en las mujeres, en las riquezas, en la gloria de Salomón, en la música y en muchas cosas. Pero cuando Cristo viene, Él es el príncipe de paz. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida, pero si tiene la vida, tiene paz. Y la paz es uno de los sabores del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo y paz. Usted no puede tener paz si primero no tiene amor. Y no tiene amor, y si no tiene gozo, no puede tener amor. O sea, del amor proviene todo. Pero la paz que habla acá, proclaman los ángeles, es una paz duradera. La paz que da el mundo se acaba, pero la de Cristo siempre permanece. Buena voluntad, ¿qué quiere decir? O sea, que esta paz no es para todos, sino que esta paz es para los que hacen la voluntad del Padre, los que obedecen la palabra del Señor. Para ellos es esa paz. Todos los que estamos acá tenemos esa paz, porque se supone que hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué más? Buena voluntad para con los hombres. Así que, hermanos, esa ha sido la enseñanza de esta noche, la predicación. Esperamos que haya sido de mucha bendición y que nos gocemos por esta paz, por la venida del Señor. El cristiano celebra el nacimiento de Cristo a este mundo todos los días. Todos los días nos acordamos. El mundo se acuerda del nacimiento, pero en este mes. Pero nosotros cada vez que vemos el pasado que usted tenía y ve cómo está viviendo el presente, usted se goza porque Cristo nació en su corazón. Usted se goza porque el pasado lo mira triste y quiere que se borre. Bueno, algunos es muy difícil que se borre. Bueno, y es obvio. Un pastor nos contaba, juntamente con mi hermano, que él vivió enfrente de una cantina, y en esta cantina ponían música todos los días, bueno, las 24 horas, porque tenían una rocola. Prácticamente él desde pequeño hasta que llegó como los 20 años
escuchando en ese ambiente. Entonces, todas las canciones él aquí la tiene, dice él. Es por demás que ahora que está él en Cristo, entonces, pero dice él, pero las letras siempre quedan acá. Es muy difícil, pero ya es muy diferente. Ya él las letras ya no las vive como la vivía en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora tiene la paz de Dios. Entonces, hermanos, gocemos esta paz de Dios, gocemos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Y si usted, algún amigo que está acá, si no tiene esa paz que la cual proclamaron los ángeles, hoy esta puede ser la noche en que Cristo pueda nacer en su corazón.